Hola, hola. Volvemos esta vez a hablar del caso Fate Carlos Santiago contra el PEM, Poder Ejecutivo Nacional. Eh, bueno, este fallo es de 1999 y para que hagan la ficha rápida, para anclar el texto, hay que decir que el caso es Fate contra el Estado, ¿sí? Eh, el órgano que resuelve es la Corte Suprema, la fecha de sentencia es 1999. Y con estas coordenadas ya nos podemos meter en el contexto político. Estamos en 1999, ¿sí? Es el fin del segundo mandato de Carlos Menem. Nuestro país venía de la reforma constitucional de 1994, que había sido producto del llamado Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Perdón. Esa reforma introdujo varios cambios institucionales, ¿sí? Entre ellos una previsión sobre la permanencia de los jueces que en uno de sus párrafos exigía un nuevo nombramiento para quienes quisieran continuar después de los 75 años. Esa modificación generó debates sobre la inamovilidad judicial y la independencia del Poder Judicial. El caso Fate se inscribe directamente en esa controversia. ¿Por qué importa el momento? Bueno, porque la reforma de 1994 fue el fruto de acuerdos políticos y porque la introducción del límite de edad afectó inmediatamente a magistrados que ya eran mayores de 75 años, entre ellos el propio doctor Carlos Feit, lo que convierte el asunto en político y personal, además de jurídico, ¿no? Bueno, identifiquemos las partes. El actor es el demandante, Carlos Feit, ministro de la Corte Suprema, juez integrante del propio tribunal, y el demandado dijimos que es el PEM, Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué pidió Feit? Bueno, él pide una declarativa de certeza, ¿sí? Vía el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, y que se declare la nulidad de la parte de la reforma de 1994 que introduce en el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, y en la disposición transitoria undécima del artículo 110, el régimen que condicionaba la permanencia en el cargo a un nuevo nombramiento o acuerdo del Senado para quienes superasen los 75 años. En términos simples, Fey solicita que se deje sin efecto ese párrafo de la reforma que si se aplicaba lo habría afectado directamente. Bueno, acá hay que hacer una observación importante y es que el demandante es uno de los jueces eh, potencialmente afectados. ¿Eso qué hace? Que le da una dimensión personal y también otra dimensión institucional, porque una como parte de la institución, una de las dimensiones que va a tomar es la defensa de la garantía de la inamovilidad judicial, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los hechos? En primera instancia, un tribunal, ¿sí? Contencioso administrativo, se pronuncia sobre la validez de la reforma o partes de ella, ¿sí? Hubo sentencias previas que declararon nulidades en distintos grados. Eh, la Cámara revocó o modificó pronunciamientos en la instancia intermedia. El asunto llega a la Corte Suprema por recurso extraordinario. La Corte analizó si ese párrafo reformado em, alteraba la garantía de inamovilidad y si la Convención Constituyente había excedido sus facultades y por tanto también si la ley que declaró la necesidad de la reforma, que fue la ley 24.309, podía sostener que las modificaciones fuera del temario serían nulas. Bueno, la Corte, después de analizar antecedentes y argumentos de las partes y el dictamen del Procurador General, terminó por hacer lugar a la demanda de Fate y declarar la nulidad de ese párrafo del artículo 99 y la disposición transitoria undécima, por entender que la Convención había excedido límites o que la cláusula lesionaba la garantía de inamovilidad. ¿Cuál fue la cuestión jurídica? Bueno, la disputa puede resumirse en dos preguntas acotadas. Una, ¿afectó la reforma de 1994 la garantía de inamovilidad que gozaban los jueces nombrados bajo el régimen anterior? Dos, si hubo exceso de competencia de la Convención al introducir esa cláusula.
¿Puede la justicia declarar la nulidad de la reforma en ese punto? Bueno, la discusión combina interpretación constitucional, o sea, qué significa la nueva cláusula, y el control sobre el proceso reformador, ¿no? ¿La convención podía introducir eso? Bueno, la ley 24.309, ¿le había dado competencia para tanto? ¿Cuáles serían los derechos y los principios en pugna de este caso? Y bueno, el derecho del actor es la inamovilidad judicial o la garantía de estabilidad en el cargo. Es una garantía que protege la independencia judicial frente a remociones arbitrarias, ¿sí? Y también, bueno, tenemos el interés público, ¿sí? El poder constituyente derivado, que es la facultad de la Convención Constituyente e indirectamente del pueblo, representado por ella, y del Congreso que la convoca, para introducir reformas y modernizar el régimen. Entonces, acá lo que tenemos es un choque, ¿sí? Es proteger la independencia judicial, puede requerir blindar a los jueces frente a cambios, pero en una democracia constitucional la Carta puede reformarse. La pregunta jurídica es si hubo o no hubo exceso en el ejercicio del poder constituyente. Es decir, si la convención violó las reglas de la convocatoria. Bueno, las normas involucradas, o las que conviene leer, son la Constitución Nacional, ¿sí? El artículo 99, inciso 4, el texto incorporado por la reforma de 1994, que contiene el párrafo discutido, y el artículo 110, que es la garantía de inamovilidad de los jueces en su redacción previa y qué armonía tiene con la nueva redacción. La ley 24.309, ¿sí? Que es la ley que declaró la necesidad de reforma y delimitó el núcleo de materias habilitadas, contiene el artículo 6 que sanciona con la nulidad absoluta lo actuado fuera del temario. La Corte se refirió a esa ley porque al fijar los temas habilitados legitima un control sobre eventuales excedentes de la Convención. Em, y procesal, el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, sí que es la acción declarativa de certeza que utilizó Fate. ¿Cómo razonó la Corte en este fallo? O sea, la lógica judicial. Vamos a ver esto, a ver, paso por paso. Vamos a contar como si fuera la columna vertebral del razonamiento de la mayoría y después vemos si hay disidencias, que se entienda la línea que lleva a esa decisión. Primero, la admisibilidad, ¿sí? La Corte evaluó si la demanda era admisible en la vía elegida, concluyó que sí, que era justiciable la cuestión sobre el alcance de la reforma y su incidencia sobre la garantía de inamovilidad, porque se discutían normas y procedimientos constitucionales relevantes, ¿sí? El caso no era eh, algo simplemente abstracto. Eh, bueno, en segundo lugar, el foco material, ¿sí? La Corte observó que la Convención introdujo en el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, y en la disposición transitoria, una regla que condicionaba la continuidad de jueces después de los 75 años, a un nuevo nombramiento, ¿no? Bueno, con acuerdo del Senado. Lo cual, según la Corte, afectaba la garantía de inamovilidad que la Constitución protegía en su núcleo. En tercer lugar, el control del poder constituyente derivado. Sí, la Corte sostuvo que aunque la Convención tiene amplias facultades, que no es ilimitada, la Ley 24.309 había fijado los límites temáticos y el tribunal podía ejercer control cuando hubiera manifiestas extralimitaciones que lesionaran principios estructurales, como la independencia judicial. Aplicó la idea de que no todo lo actuado por la Convención queda fuera del escrutinio jurisdiccional, si se traspasaron límites que la propia ley de convocatoria pretendía asegurar. Y por último, bueno, la conclusión de que esas razones, por esas razones, ¿no? La Corte eh, hizo lugar a la demanda y declara la nulidad de la parte impugnada del artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, y la disposición transitoria undécima, con costas, bueno, a la parte vencida. ¿Cuál es el holding en caso? Bueno, la regla central es que si la Convención incorporó cláusulas que por su naturaleza y forma exceden las facultades que le fueron atribuidas
por la ley de declaración de necesidad o lesionan derechos, garantías estructurales como la inamovilidad judicial, la justicia puede declarar la nulidad de esas cláusulas. Y en este caso concreto, la cláusula sobre los 75 años fue declarada nula. Este holding tuvo efectos prácticos inmediatos porque permitió a determinados jueces seguir en funciones y en efectos doctrinales también tocó el corazón de la relación entre el poder constituyente y el control judicial. Bueno, entre los obiter dictem, ¿sí? La sentencia contiene reflexiones sobre la naturaleza del control judicial frente a reformas constitucionales. La Corte dejó claro que sí puede intervenir para proteger límites esenciales, aunque la reforma sea obra de la Convención. También hubo notas sobre la intención y debates en la Convención, actas y discursos para interpretar cuál fue la intención y si la cláusula estaba dentro del núcleo habilitado. Es decir, la sentencia no solo miró el texto, sino el proceso político que lo produjo. Entre los precedentes citados por la Corte, hay que decir que la Corte citó y articuló como doctrina previa, por ejemplo, el caso de Peláez Víctor, que si lo quieren buscar los datos son 318, 1967, libro 318, foja 1967, para sostener que el control judicial del proceso de reforma es inadmisible, ¿sí? Perdón, es admisible. Si se acreditan, claro, vicios graves o extralimitación de la Convención. Entonces, en otras palabras, la Corte no inventó una regla nueva, sino que aplicó y ajustó precedentes sobre el control judicial eh, y sobre actos del poder constituyente derivado. Ahora, ¿hubo motivos políticos que influyeron en esta sentencia? Y acá hay que separar, bueno, los hechos probados de las posibilidades de interpretación, ¿no? Bueno, un hecho probado es que el actor era un juez y que estaba afectado por la redacción de la reforma de 1994. El fallo va a beneficiar directamente su permanencia. Eso generó críticas públicas y editorialistas que vieron la sentencia como controversial. Por ejemplo, editoriales y columna periodística cuestionaron la conveniencia política del fallo y advirtieron sobre la apariencia de autobeneficio. Y otros juristas, bueno, defendieron la sentencia como defensa de la independencia judicial. Eh, bueno, después, hablando por otra parte de la posibilidad interpretativa, eh, hay que tener en cuenta que dado que el litigante era un juez de la propia corte, la decisión inevitablemente tenía una dimensión política, psicológica en la percepción pública. Que esa percepción existiera está documentado, ¿sí? Y hay líneas editoriales que la criticaron. Pero afirmar que la mayoría resolvió motivada por interés personal y ya va a ser una afirmación grave y que además va a exigir eh, prueba directa, o sea, que se pruebe que hubo presiones, votos condicionados, y no lo tenemos, ¿sí? Así que lo que sí se documenta es la sensibilidad institucional del caso y la discusión intensa que generó en la opinión pública y en la doctrina, ¿sí? Entonces, sí hubo factores políticos y personales, la edad del actor, su condición institucional, sí hubo reacciones críticas en la prensa y la doctrina, no hay en el fallo indicios objetivos de cohecho o intercambio explícito que prueben corrupción en la decisión, y las cortes suelen cuidar las formalidades del voto. Por eso, la lectura honesta exige reconocer la dimensión política sin lanzar imputaciones gratuitas, ¿sí? Bueno, en cuanto a las repercusiones o lo relevante del caso, hay que decir que tuvo, bueno, efecto inmediato, que la declaración de nulidad del párrafo controvertido permitió que jueces como Fate permanecieran en sus cargos más allá de los 75 años, sin que se aplicara automáticamente la regla de la reforma. Y esto tuvo impacto en la composición del tribunal durante años posteriores, ¿sí? Ahora, a los efectos jurídicos y doctrinales, la doctrina generada por Fate fue invocada después en numerosos debates sobre la inamovilidad, sobre la posibilidad del control judicial de reformas. Y sin embargo, la jurisprudencia mostró cambios con el tiempo. En años más recientes, la Corte, en casos como el de Schifrin,
volvió a analizar el límite de los 75 años y reafirmó la facultad de la Convención respecto a esa materia en un sentido que terminó restableciendo el límite, es decir, mostrando que la jurisprudencia puede mutar y que precedentes pueden ser matizados o revisados. Por eso Fate es clave, no solo por sus resultados, sino por su lugar en una cadena interpretativa, ¿sí? Bueno, en el tema de la discusión pública también, bueno, académicos y columnistas usaron ese precedente para debatir la legitimidad del control judicial, sobre reformas y los riesgos de la politización del tribunal. El caso se volvió una referencia obligada ya en debate sobre independencia judicial, sí. Bueno, hasta acá lo que tenemos que saber del caso Fate y nos volvemos a encontrar en el próximo, que todavía no sé cuál es. Así que lo subo después. Nos vemos.